Ese himno que acabamos de cantar, yo creo que nos debe llevar a meditar, ¿no? Que hay mucho que hacer en la obra del Señor, ¿sí o no? ¿Usted ha visto que hay mucho que hacer? Bueno, todos no vamos a poder predicar desde un púlpito, todos no vamos a ser maestros, no todos van a ser diáconos, y lo dice Pablo en la carta a los Corintios. ¿Son todos apóstoles? No, habían 12, y con Pablo, que él mismo se describe como un abortivo, de que vamos a hablar hoy, 13. No todos son ancianos en una iglesia, porque hay pastores y hay las ovejas. No todos van a ser evangelistas, no todos hacían milagros, no todos tenían dones de sanidades, no todos hablaban en lengua, no todos interpretaban. Dice Pablo, pero no quiere decir eso que nosotros no podamos servir en la obra del Señor. Y no sé si usted, al cantar ese himno, se dio cuenta que hay una labor en la que todos estamos llamados. ¿Sí se dio cuenta o no? Hay una en la que dice que todos nosotros estamos llamados a realizarla, ¿ya? Y es anunciar de que en Cristo vivimos ya. Anunciar el Evangelio. Esa es una labor para todos. Lo digo porque algunas personas dicen, es que allá en la iglesia solo sirven 5. No dejan servir a nadie. Allá son un grupito los que quieren hacer todo, ¿no? Hay una labor que es una labor grande, hermanos. Predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas. Y de eso vamos a estar hablando un poquito hoy, de cómo, retomando lo que estudiábamos con nuestro hermano Juan Carlos, de cómo el Señor comenzó a levantar hombres en su iglesia para hacer esta labor. Y hoy vamos a hablar en Hechos capítulo 9, del versículo 23, Hechos 9, versículo 23, hasta el versículo 31. Yo hubiese querido terminar todo el capítulo, pero hay que darle lugar a la palabra. Y hay muchas enseñanzas, desde los versículos 32 al versículo 43, que creo que son muy necesarias como doctrina para la iglesia del Señor. Entonces hoy vamos a ver solamente del versículo 23 hasta el versículo 31, recordando que nuestro hermano nuestro hermano Juan Carlos, nos enseñaba desde los versículos 1 hasta el versículo 22, ya donde meditamos el domingo pasado. Espero que tengan eso fresco, ¿no? ¿Sí está fresco en la memoria? ¿Sí se acordaban que era de Hechos que estábamos estudiando, no? Lo digo porque como estamos también alternando con Primera de Timoteo, a veces uno como que se confunde, ¿no? Y entre semana el miércoles con Primera de Pedro. Entonces, pero espero que los domingos, uno antes de venir acá y aprovechar que tenemos los mensajes grabados en Facebook, usted los pueda volver a escuchar. Eso ayuda a que uno vuelva nuevamente a recordar la palabra de Dios. Bien, dice entonces las Escrituras, verso 23 al 31. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Están hablando de Saulo, versículo 22. Querían matar a Saulo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta mañana.
Glorioso y eterno Padre, estamos una vez más ante tu presencia, esa presencia de gloria, esa presencia ante la cual nadie podía acercarse, sino por medio de un sacrificio de un animal, pero que ahora esa presencia está abierta para nosotros, porque se ha hecho un mejor sacrificio que el de los animales. Cristo Jesús, quien vino como un cordero sin mancha, se ofreció por nosotros para abrirnos el camino vivo y nuevo, esto es, a través de su cuerpo, por el derramamiento de su sangre, para que ahora podamos tener acceso y libertad para acercarnos ante tu trono de gloria, ante tu trono de gracia. Hoy nos presentamos así, Señor, por medio de Jesús, y suplicándote por medio de Él que nos ayudes para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en nuestros corazones y discierna nuestros pensamientos, discierna nuestras intenciones, y que nos ayude a ver, Señor, dónde necesitamos hacer cambios, dónde necesitamos hacer morir obras de la carne, dónde necesitamos fortalecer más nuestra relación y nuestra obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos salir de este lugar edificados, porque esa es nuestra motivación al escuchar tu palabra, el escuchar tu voz, para así ser transformados y conformados cada día más a la imagen y a la semejanza de tu Hijo. Por eso te pedimos, Señor, tu guía y dirección para que tu Espíritu Santo nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual y que tu palabra llegue a cada corazón. Por medio de Jesús, en su nombre y para tu gloria te hemos orado y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a ir viendo por partes, hermanos, este pasaje. Y yo me voy a devolver un poquito con el perdón de ustedes para retomar una idea, porque dice en el versículo 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los judíos, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole una canasta cuando llegó a Jerusalén. Bueno, ¿qué pasó? No, como que no hay una correlación, ¿no? Usted lee que él está en Damasco, lo quieren matar, y los discípulos lo descuelgan por la muralla. Recordemos que en esas ciudades antiguas habían casas que estaban cerca de las murallas, porque las murallas no eran angosticas. Yo no sé cuántos han ido a Cartagena, a la ciudad murallada. Las murallas son anchas, tan anchas que por ahí pueden pasar carretas con caballos. Podían pasar hasta 10 soldados en una línea, no haciendo filas, sino en una línea, 10 soldados al mismo tiempo. Entonces se construían a veces casas. Entonces por ahí bajaron a Saulo. Eso es lo mismo que pasó en Jericó, ¿recuerdan? La mujer de Jericó, Rahab la ramera, su casa estaba en la muralla. Entonces aquí vemos nosotros que pasa eso. Bueno, él lo descuelgan y dice, ¿cuándo llegó a Jerusalén? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a Jerusalén? ¿Cuándo llegó a Jerusalén? ¿Cuánto tiempo pasó para que él llegara a Jerusalén? Si usted se devuelve al versículo 20 para ubicar el inicio de la obra de Pablo en la cronología bíblica y en la histórica también, dice en el versículo 20, recordemos que él estaba en Damasco, allí se convierte, allí llega Ananías, ahí es bautizado, y el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Noten, dice enseguida. Algunos, al leer esta palabrita enseguida, dicen que allí comenzó el ministerio apostólico de Pablo. Ya comenzó Pablo como apóstol. Enseguida, es decir, se bautizó y ya comenzó a ser apóstol. Vamos a darnos cuenta que no es así. Sí, él hablaba de Cristo, pero no había iniciado su ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque según Hechos 13, 1 y 2, es donde inicia su ministerio apostólico, su obra misionera como apóstol. Váyase un momentico a Hechos 13. Y le voy a pedir mucha concentración. Yo sé que a veces estamos acostumbrados a que las reflexiones sean un poco más livianas en cuanto a la exigencia para nuestro cerebro, así que hay que estar atentos porque vamos a ver datos cronológicos
vamos a ver historia, vamos a ver números y necesitamos estar atentos para poder entender. Dice en 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Note, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Qué habían? ¿Y apóstoles también dice ahí? No. Y noten que dentro de los profetas y maestros está Saulo. No dentro de los apóstoles. Ay, hermano, ¿o sea que él no fue apóstol? Sí. ¿O sea que lo establecieron los hombres? No. El punto es que él ha sido escogido como apóstol, pero no ha iniciado su labor apostólica. Los apóstoles escogidos por Jesús fue igual. Él llamó a 12 a los que llamó apóstoles. Pero ¿cuándo iniciaron su labor apostólica ellos? ¿Cuándo? ¿En los evangelios? No, en Hechos, capítulo 2. ¿Se dan cuenta? Entonces es necesario esto, entenderlo. ¿Por qué? Porque es que algunos apresuradamente interpretamos la escritura conforme la vamos leyendo sin tener en cuenta los contextos, sin tener en cuenta las correlaciones que hay en la Biblia. Y eso nos ha llevado a que nosotros mismos comencemos a hacer doctrinas de la palabra, en las cuales justificamos o apoyamos una práctica de acuerdo a nuestra conveniencia. Por eso es interesante entender las escrituras, estudiar las escrituras y no solamente leerlas como si fueran vitaminas emocionales para nosotros. La palabra es la palabra, la escritura es doctrina y necesitamos conocer la doctrina. Ahora, aquí nosotros nos encontramos, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La palabra los despidieron es, versículo 4 está ahí interpretada. Ellos entonces enviados, ¿usted sabe lo que significa la palabra apóstol? Enviado. Aquí comenzó la labor de apóstol. Pablo fue enviado. Y ahorita lo vamos a ver más claro, hermanos, porque ese relato de Lucas, en capítulo 9, Pablo lo amplía el espectro, nos hace un zoom a lo que Lucas dice. Enseguida predicaba a Cristo, y luego fue descolgado de Damasco y llegó a Jerusalén. Bueno, Pablo nos va a decir él mismo, pero yo creo que el mejor testimonio es el que uno mismo da, ¿sí o no? A veces las personas cuentan cosas de uno y uno dice, no, pero no fue así, venga, les explico. ¿Ya ha pasado? ¿Sí o no? A veces nosotros tratando de justificar a nuestros hijos lo hacemos. ¿No le ha pasado? El niño hace algo, ay no, es que él lo hizo por esto. El niño dice, no, yo no lo hice por eso, y nos hace quedar en ridículo. Nos hace quedar mal. Nos hacen quedar mal. Porque tratamos de justificarles. Bueno, dejemos que el mismo Pablo nos diga qué fue lo que pasó cronológicamente. Entonces, en Gálatas, capítulo 1, y yo se los digo porque yo he pasado vergüenzas con esa situación, he aprendido a no volver a hacerlo. Aquellos hablen, aquellos mismos cuenten. Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, está hablando Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Escuchen, Dios me llamó, me convertí, yo no subí a Jerusalén, pero noten que según Hechos, vemos de que los hermanos lo descuelgan en un canasto y está en Jerusalén. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Dice Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde su conversión hasta que él va a Jerusalén? 3 años. 3 años. Noten, no fue enseguida. Y enseguida él comenzó a hablar de Cristo. Pero él no ha comenzado su labor ministerial.
Tampoco ha subido a Jerusalén enseguida. Se convirtió, salió de Damasco y se fue para Jerusalén. Pablo dice, no. Yo estuve en Arabia. Luego me devolví a Damasco. Allí estuve. Y después de 3 años de mi conversión, no después de 3 años de estar en Damasco, porque él está, noten, lo que Pablo está contando es su conversión. Así que tenemos que partir haciéndole una exégesis al texto. Ya, esto es el análisis contextual, de que lo que Pablo está transmitiendo es, yo le voy a relatar mi conversión, y a partir de mi conversión, 3 años después es que yo subo a Damasco. Porque también a veces podemos interpretar mal. Él estuvo 3 años en Damasco y ahí sí subió. No, él está contando desde el momento de su conversión. 3 años después de su conversión es que él sube a Damasco, y eso nosotros lo podemos ver. Versículo 18. Allá. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Solamente estuvo 15 días en Jerusalén, en su primera visita, ¿no? Y ahora sí va a comenzar su viaje misionero, que es el que comienza en Hechos 13. No vamos a esperar el viaje misionero. Pero el viaje misionero de Pablo comienza más o menos en el año 44 al 48. Noten, año 44 al 48 es que comienza el viaje misionero de Pablo, primer viaje misionero. Él se convierte, se cree que en el año 37 y 38. 3 años da el año 41 en Jerusalén. Tiempo después es que él comienza su ministerio. Por eso les decía, no interpretemos la escritura conforme la leamos. Hay que estudiarla. Por eso, hermanos, las tantas invitaciones que le hacemos a usted, venga a los estudios. Conéctese al discipulado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cantamos ahora que nosotros somos los enviados ahora a predicar el Evangelio. Pero si yo no conozco el Evangelio y no conozco las Escrituras, es posible que yo termine predicando un Evangelio adulterado. Con buena intención, eso sí. Con amor. Con pasión. Pero un Evangelio adulterado. Por mi ignorancia de las Escrituras. Por creer que no, yo tengo el Espíritu y yo voy leyendo, Él me va revelando. No, si hubiera sido así, Jesús les hubiera impuesto las manos a los apóstoles, les hubiera dicho el Espíritu les va a revelar todo. No, Él les enseñó. Y después les dice, y Él va a venir para recordarles. No es tan fácil, hermanos. Así que no seamos perezosos para estudiar la palabra. ¿Estamos todavía aquí? Bueno, hay algunos que se ven. No sé si es que están profundamente meditando en estas verdades. Yo espero que sea así. Para eso necesitamos ordenar nuestro día, ¿no? Acostarnos temprano. Acuéstese temprano y verás que acá no le da sueño. Pero si usted está despierto en su casa y se viene a dormir aquí, no. O hacemos algo, llevamos el culto a su casa el sábado por la noche. ¿Les parece mejor? Yo estoy dispuesto. Me voy para su casa y le doy el sermón del domingo en la noche, que creo que está más despierto, ¿no? Bueno. Entonces, dice Pablo que pasados 3 años, que subió a Jerusalén, pero Pablo anticipa y dice, yo estuve en Arabia. ¿Qué es Arabia? Vamos a proyectar acá un momentico. ¿Qué es Arabia? Son los Emiratos Árabes, la región que queda cerca de Jerusalén, ¿ya? ¿Qué se encontraba en esa época? Porque usted va ahora y usted ve los países, las diapositivas por favor. Usted va ahora y usted se va a dar cuenta que Qatar fue construido sobre ¿qué? ¿Qué había antes en Qatar? Un desierto. Y Pablo estuvo por esas regiones. Así que, ¿qué era lo que había en esa época cuando Pablo se fue a Arabia? No estoy diciendo que Pablo se fue al desierto y estuvo allá perdido, no. Habían aldeas, ¿ya? Habían personas que tenían sus viviendas alejadas, pero en realidad, en un sentido general, las diapositivas, no. En un sentido general, ¿no están las otras diapositivas? Entonces vamos a dejarlo sin diapositivas. Es que el máster no había visto las diapositivas antes. Entonces, ¿qué era lo que había allí? Era esto, hermanos, un desierto.
Y Pablo estuvo en ese lugar. Y hay algo particular en los desiertos, recuerden, ¿para qué Dios utilizaba muchas veces los desiertos en el contexto de preparar a los siervos? Para tener intimidad con ellos. Porque en un desierto, ¿qué hay? No hay piscinas, no hay parques, no hay restaurantes, ¿sí o no? Allá no hay señal de televisión, de internet. Bueno, ahora sí, porque ya las instalaron. Pero los desiertos eran usados porque era un lugar donde tú no tenías distracciones y podías tener intimidad con Dios. Y yo sé que hoy en día es difícil porque hoy tenemos cantidad de distracciones desde el hogar. A veces estamos estudiando la palabra de Dios, tocan la puerta, llaman al celular. Yo le he dicho a los hermanos, me perdonan si a veces no les contesto, pero estoy estudiando y puedo que tenga el celular allí, pero no lo contesto, lo dejo mudo, porque quiero concentrarme. Incluso a veces con los niños o con mi esposa me vienen a hablar y ellos saben, y me hablan, ajá, y sigo, ya entienden, no va a hablar, no se va a distraer, porque está estudiando. A veces necesitamos hacer esos desiertos para intimar con Dios, tener esos espacios fuera distracciones, fuera preocupaciones, para poder intimar con Dios, para poder tener ese tiempo con el Señor. Bueno, Pablo estuvo en la región de Arabia, un sitio desértico. ¿Y qué pasó en ese lugar? Bueno, Pablo relata en Gálatas, dice que cuando él recibió el llamado de Dios para ser apóstol, él no consultó con carne y sangre, es decir, él no le fue a preguntar a un hombre, ¿y qué es el apóstol? ¿Y cómo son los apóstoles? ¿Y qué tengo que hacer como apóstol? Pablo dice, no, yo no consulté con carne y sangre. Ni tampoco fui a los otros apóstoles a decirle, venga, ustedes que han sido apóstoles ya un tiempo, ¿por qué no me cuentan su experiencia para ver yo cómo hago este trabajo? Dice Pablo, no. Yo fui a la vida. 3 años. Hermanos, ¿cuánto tiempo duraron los discípulos siendo instruidos por Jesús? ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Cuánto tiempo duró Pablo en estos lugares? 3 años. En la Biblia no hay coincidencias. ¡Ay, qué coincidencia! Mira, 3 años y 3 años. No, en la Biblia no hay coincidencias. En la Biblia todo ha sido anticipadamente predeterminado por el consejo eterno y sabio de Dios. En su vida y en mi vida no hay coincidencias, hermanos. ¿A usted no le pasa que a veces uno dice, ¡ay, qué coincidencia! No, porque nosotros no vivimos en manos del destino. Por eso cuando te dicen, lábrate tu propio destino, y yo lo entiendo desde un punto de vista bíblico, es, si yo hago la voluntad de Dios, voy a ser bendecido por Dios. Si yo voy en contra de la voluntad de Dios, voy a recibir consecuencias por rebelarme contra Dios. Pero no desde el punto de vista filosófico de lábrate tu propio destino, como si el hombre fuera dueño de su propia vida. No. El hombre hace planes, pero Dios es el que da las respuestas. Porque estamos en las manos de Dios. Entonces Pablo se cree que estuvo durante este tiempo y fue allí en donde él recibió instrucción directamente por Dios o por Jesús, como Pablo mismo lo relata, para él saber cuál era su obra y qué era lo que debía hacer como apóstol. Y no es de extrañar, hermanos, que Dios utilice formas particulares diferentes a como ha hecho con otros. Ejemplo, el Señor estuvo con los apóstoles 3 años y los instruyó. El Señor estuvo con los apóstoles 3 años y los instruyó. No me había percatado que no tenía esto. El Señor estuvo con los apóstoles 3 años y los instruyó, ¿sí o no? Pero noten qué pasó, porque utilizó a la persona de Jesús, la tercera persona de la deidad, instruyendo a los apóstoles. Pero ¿cómo instruyó a Moisés? ¿Cómo lo instruyó? ¿A dónde? En el monte Sinaí, en Egipto. Allá instruyó a Moisés 40 días, 40 noches, y luego le dio las tablas de piedra con el decálogo. Pero lo instruyó allá. Escuchó la voz de Dios, escuchó el consejo de Dios.
Y ahora tenemos entonces nuevamente a Dios haciendo lo mismo, pero ahorita con un apóstol. 3 años en los que el apóstol Pablo recibe instrucción. Ya cuando él va a Jerusalén y se encuentra con Pedro, porque él dice que no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Cuando él ya va a Jerusalén, él ya no va a preguntarle, Pedro, dame unos daticos ahí. Dame unos tips de cómo ser apóstol. Porque a veces nosotros en la predicación creemos que necesitamos instrumentos humanos para predicar la palabra de Dios. Dios da el don, hermanos. No, es que yo necesito unos tips, ¿cómo predicar? No, hermanos. Si es el don de Dios, es el don de Dios. Si no, es el don de los hombres. Entonces ya no tengo un don de Dios. Yo ya tengo un don de hombres que quiero hacerle creer a la iglesia que es el don de Dios para predicar la palabra. Pablo no buscó tips. Pedro no buscó tips. Jesús no les dijo, mire, cuando usted se pare al frente, usted tiene que hacer los siguientes movimientos para poder cautivar la atención de los oyentes. No. Y los apóstoles tampoco le preguntaron eso. ¿Qué fue lo único que los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara? A ver, ¿estamos aquí? Sí. Enséñanos a orar. Y es de lo que nosotros menos preguntamos. Yo nunca he visto a alguien que me diga, hermano, enséñeme a orar. Yo no le voy a contestar, vete a Mateo, Padre nuestro que estás en los cielos. No, yo no le voy a enseñar eso. Enséñanos a orar es cómo debo yo acercarme a la presencia de Dios. ¿Por qué cosas debo pedir? ¿En nombre de quién debo pedir? ¿A quién le debo pedir? Son instrucciones en las Escrituras. Pero a veces nosotros asumimos que sabemos orar. Bueno, los apóstoles eran judíos que oraban, pero al ver que Jesús oraba diferente, dicen, hay una forma diferente de orar. Queremos aprenderla. Pero en el contexto de Pablo, hermanos, nosotros nos damos cuenta entonces ese lapso de tiempo. No sé si me entendieron. ¿Sí? Que cuando dice enseguida predicaba a Cristo, no es que comenzó su obra apostólica. Es decir, él sí comenzó a hablar de Jesús, porque Jesús se le ha presentado, porque él también conocía las profecías acerca del Mesías. Y él dice, bueno, ese que nosotros esperamos es Jesús. Pero su obra apostólica misionera comienza años después, en Hechos 13. Por eso cuando dice, cuando llegó a Jerusalén, pasaron 3 años. Escuche, pasaron 3 años, desde ese versículo 25 al versículo 26. 3 años que Lucas nos relata, pero que Pablo sí lo relata, ¿ya? En Gálatas. ¿Entendieron? Bien. No se desespere que no va a ser tampoco tan seca la enseñanza. Hoy vamos a utilizar muchas aplicaciones. Primero, ¿qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña el hecho de que Pablo, habiendo sido bautizado y con todo lo que él había aprendido en su vida como judío, se convierte al Señor, pero inmediatamente él no es establecido como apóstol en un sentido oficial y comienza la obra apostólica? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que no importa cuánto conocimiento secular tengamos, o cuánta sea nuestra experiencia secular, y de eso veíamos el miércoles. No importa eso, hermanos. Cuando llegamos al Señor, partimos de cero. ¿Usted lo sabía? O si usted estudió, ejemplo, usted estudió contaduría en el mundo, llegó a la iglesia, hermano, yo podría ser diácono. ¿Por qué? Porque yo sé contaduría. No, porque para ser diácono no se necesita contaduría. Sí debe conocer números, sí debe saber sumar y restar, sí debe saber multiplicar, por lo menos debe saber cómo administrar recursos, pero no un título de contaduría. ¿Qué se necesita para ser un diácono? Cualidades espirituales. Y esas no las cosechamos en el mundo, sino en Cristo. Carácter, fidelidad, buen testimonio, y eso no se cosecha en el mundo, sino en Cristo. Pablo, con todos los pergaminos con que llegó al cristianismo, y todavía no fue apóstol inmediatamente. Esto nos enseña, hermanos, que cuando llegamos
a la iglesia. Para servir al Señor necesitamos ser instruidos y preparados. Escuche, instruidos y preparados. No puede ser un recién convertido que llega a la iglesia del Señor y entonces ya llegó, hermano, pero usted no ve, mire, buen padre, buen esposo, una persona honesta en el mundo, ¿por qué no lo ponen a servir al hermanito? ¿Es que usted no cree que tiene el Espíritu Santo? Yo lo creo. Nadie duda de eso. Pero todavía no se han visto los frutos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Está haciendo como frío, ¿no? Yo no noto muchos brazos cruzados. No sé si le bajamos un poquito al aire. Primera de Timoteo, capítulo 3. Digo porque eso adormece, el frío adormece. Ponerlo por ahí en 24. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6 dice... Cuando habla acerca de las cualidades para ministrar como pastor, obispo o anciano, que es lo mismo, ¿sí o no? Decía un hermano, a mí llámeme pastor, a mí me puede llamar anciano, pero no me vaya a llamar obispo. Bueno, no sé si es porque en la religión tradicional eso está como muy desacreditado, ¿no? Pero es la misma función. Dice en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Está hablando de quienes van a ocupar un lugar ministerial en la iglesia y dicen, no un neófito. ¿Qué significa la palabra neófito? Nuestro hermano Juan Carlos nos la explicaba hace años y la volvió a recordar en estos días. Neo es de nuevo y fito es de feto. Lo que quiere decir es no un nuevo nacido. Tú no naces en el mundo, tú naces en Cristo. Y cuando naces en Cristo eres un neófito. No importa que traigas títulos académicos del mundo. Pablo traía pergaminos, no solamente en lo secular, sino también en lo religioso. Y aún así, 3 años instruido, 3 años preparado. Porque Pablo, hermanos, para poder ocupar ese lugar, no era cualquier persona, el lugar que él ocupaba dentro de la religión judía, no era cualquier persona, era una persona preparada. Y esto nos muestra a nosotros, hermanos, que como servidores no podemos ceder ante la presión de la iglesia. Porque a veces la iglesia presiona, la iglesia empuja. La iglesia nos hace sentir como que nosotros no queremos dejar servir a nadie más y por darle gusto a la iglesia hay que poner a este, hay que poner a este, hay que poner al otro, hay que poner al otro y hay que ponerlos a todos porque es que si no la iglesia va a sentir que nosotros no estamos dejando servir. No hay que ceder ante la presión de la iglesia. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo, ahí mismo en 1 de Timoteo 5:22. Y se lo voy a leer en la TLA. ¿Quién me colabora acá para, Juanma, me lo puedes poner acá en la TLA, por favor? Ahí está, yo lo tengo ahí en la diapositiva. 1 de Timoteo 5:22, se lo voy a leer en la TLA. Dice, antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. Está diciendo Pablo a Timoteo, un evangelista en la iglesia quien tenía el deber y la autoridad de establecer nuevos servidores en la iglesia. Piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. En la 60 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, consérvate puro. Pero la TLA dice, si tú estableces a alguien con ligereza y esa persona realmente no ha sido preparada ni llamada por Dios para ocupar ese cargo y esa persona hace algo indebido, tú eres responsable. Por eso los servidores tenemos una gran responsabilidad y no podemos ceder ante las pretensiones de la iglesia. ¿Cierto, hermana Elizabeth? Amén. No podemos ceder. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. ¿Para qué estamos estudiando el libro de los Hechos? No es para repasar un libro. Vamos a estudiar Hechos y luego decir, ya estudiamos Hechos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo era la iglesia? ¿Y cómo debe ser hoy? Para eso estamos estudiando la carta, el libro de los Hechos. Para ver cómo era la iglesia en el principio y cómo debe ser ahora.
porque la iglesia sigue siendo la misma. ¿O no? Yo creo que estoy en la misma iglesia en la cual eran parte miembros Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Alfeo, Tomás, Bartolomé. Yo lo creo. Bernabé, Timoteo, Filemón, Onésimo. Yo creo que es la misma iglesia. Entonces debemos conducirnos igual que esa misma iglesia. Para eso estamos estudiando este libro, hermanos. Dice la Escritura que Pablo sobrepasaba a los demás judíos, y nuestro hermano Juan Carlos, remítase a la enseñanza del domingo pasado, nos explicaba bastante ampliamente esto. Dice que él sobrepasaba a sus contemporáneos en cuanto a la observancia de la ley. Se cree por algunos que él destacó tanto que llegó a ser parte del Sanedrín, aún sin ser casado. Otros dicen que fue viudo, que es que estaba casado, quedó viudo, y por eso Pablo dice, quisiera que todos fuesen como yo, es decir, sin esposa. ¿Escucharon, muchachos, los que no se han casado? Pablo les da un buen consejo. Quisiera que todos fueran como yo, solteros. Buen consejo. Pero él después aclara, pero si te casas, tampoco pecas. Así que no es pecado casarse. Pecado es que te cases mal con la persona equivocada. Pero el apóstol Pablo, aún con todos esos pergaminos, y noten, hermanos, algo de historia, para llegar a ocupar el lugar que Pablo ocupó, le voy a contar algo histórico de la vida de Pablo. Yo hubiera querido ampliar más esto, pero no tengo tiempo. Resulta que dentro del judaísmo llevaban a los niños de 5 años a las sinagogas a recibir instrucción de la Torá. Aproximadamente a los 10 años se tenían que saber de memoria todos los primeros 5 libros y recitarlos. Y no estaban divididos ni por capítulos ni por versículos. Escuche, ni divididos ni por capítulos ni por versículos. Y yo no entiendo cómo ahora que nosotros tenemos hijos en la iglesia, algunos hermanos crean que nosotros no debemos imponerle a nuestros hijos que tengan que leer la palabra y que tengan que memorizarla. No, hermano, déjelo. Si él quiere leerla, que la lea. Si no, pues que no la lea. Si quiere aprender, que aprenda. Si no quiere, que no aprenda. Dentro del judaísmo era un deber que un niño a los 10 años se supiera los 5 primeros libros de memoria. Eso era un deber. Resulta que después de los 10 años ya ellos comenzaban a recibir otro tipo de instrucción. Y ahí comenzaban los maestros a ver quiénes tenían dotes de llegar a ser rabinos. Aproximadamente, según los historiadores, llegaban unos 100 niños a las sinagogas, porque los judíos no tenían 1 ni 2. Los judíos tenían de 6 para arriba. Hoy en día uno tiene hijos y otros ya no quieren tener hijos, sino perrijos, es decir, un perro como hijo. Pero los judíos tenían de 6 para arriba. De esos 100 que llegaban allá, 1 o 2 destacaban para ser rabinos. A ese 1 o a esos 2 los enviaban a Jerusalén a estudiar en la escuela de un hombre famoso llamado Gamaliel. Anteriormente su abuelo era Gilel. Les enseñaban 19 lenguas, porque eran las 19 lenguas de los expatriados. Tenía que saberse 19 idiomas, para que cuando él fuera a una sinagoga, pudiera hablar parto, medo, elamita, mesopotámico, romano, griego, egipcio, arábico. Tenía que saber todas esas lenguas, y Pablo se las sabía. No era cualquier persona. 19 lenguas, memorizada la Torá, maestro, rabino, tenía influencia dentro del Sanedrín, porque él llegaba donde los sacerdotes y les decía, necesito unas cartas para ir a traer a los cristianos de Damasco. Le firmaban la carta. Vaya. Y aún así, necesitó ser instruido y preparado. Y nosotros, que a duras penas si ubicamos el libro de Filemón en la Biblia, ya, hermano, ¿yo por qué no sirvo? ¿Por qué yo no puedo servir, hermano? ¿Qué me impide? Si ni conocíamos que existía Habacuc, ni Nahum. Hermanos, esa es la mediocridad con la que hoy se quiere servir en la iglesia. Esa es la mediocridad. Pero no era así en el principio.
No era así, hermanos. Eso usted lo puede esperar con el respeto y espero que si alguien me lo está viendo no se vaya a ofender. Eso lo puede usted esperar del mundo evangélico, donde usted al mundo evangélico le cita la Biblia, ellos ni saben qué dice la Biblia. Oh, el pastor dijo, todo es lo que dice el pastor. Pero no son capaces de refutar una enseñanza bíblicamente, de tomar las escrituras y darte un contexto histórico bíblico. No son capaces. Yo espero que en la iglesia de Cristo no sea así. Yo espero que cuando usted viene acá, viene preparado para ser instruido por el Señor. Eso espero. Aquí no venimos a consentirle el sueño a los que no pudieron dormir anoche. Venimos a estudiar, hermanos, a escuchar a Dios, para poder servirle a Dios, para poder ser esa iglesia que nosotros encontramos en el primer siglo. La iglesia no debe ser administrada como una empresa, porque la iglesia no es una empresa, sino como la casa de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia es la casa, así se describe en la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia debe ser administrada por aquellos que han sido convertidos, que han sido instruidos, que han sido probados en la fidelidad y el carácter, y no solo que asisten a las reuniones regulares, porque algunos piensan eso. Mano, pero yo no falto un miércoles, yo vengo a todos los domingos, ¿por qué no me ponen? ¿Y cómo es tu fidelidad al Señor? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cuál es tu testimonio? No es simplemente asistir. Se requiere de cualidades espirituales para servir en la iglesia del Señor. En la iglesia no pueden haber tráfico de influencias. No pueden. Aquí no es como en el gobierno. Yo soy el hijo de fulano, como los escándalos que hay hoy en día. Entonces, porque soy hijo de fulano, entonces puedo acercarme al gobierno porque tengo influencias. En la iglesia no. Así no es, hermanos. Ni influencias por ser familia, ni influencias por aquellos que sienten que tienen autoridad de estar sugiriendo qué se debe o qué no se debe hacer en la iglesia. No, hermanos. Recibimos tus sugerencias, pero no esperes que se haga lo que tú dices. Porque ya tenemos una regla que es la Biblia. A menos que tu sugerencia no sea una sugerencia, sino una enseñanza de lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Y ahí sí, bienvenida. Pero en la iglesia no pueden haber tráfico de influencias. No deben haber prejuicios. No debemos prejuiciarnos contra nadie. Porque debemos recordar que solamente sí somos administradores de los misterios de Dios. ¿Quedó claro hasta ahí, hermanos? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno. Para recalcar, Pablo tenía pergaminos, pero aún así necesitó ser instruido, aún así necesitó un tiempo para comenzar a ejercer su labor apostólica. Deja que Dios haga esa labor en tu vida, hermano. No te impacientes, porque algunos por su impaciencia se han ido al mundo. En la iglesia no dejan servir y yo ¿para qué voy entonces a una iglesia? Y se van. ¿Y a dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Pregúntese dónde están. Triste y lastimosamente eso es una realidad. Ahora, el plan que tenían para matar a Pablo. Vamos a ese punto del plan que tenían para matar a Pablo. Dice en el versículo 23 y 24 dice, pero pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Los judíos de Damasco, ¿no? Resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. ¿No? Te hicieron un consejo por allá algunos judíos y le llegó la información a Pablo. ¿Quién le informó a Pablo? Porque fue un consejo de judíos. Bueno, pues recordemos, ¿qué era Pablo? Un judío. Y no era cualquier judío. Pablo cuando llegaba a una sinagoga,
y le preguntaban, ¿y tú quién eres? Saulo de Tarso. ¿Y quién te enseñó? Gamaliel. Bienvenido, aquí está el púlpito. ¿Nos quieres enseñar algo, hermano? Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Llega una sinagoga, hermano, ¿quieres decirle algo a los hermanos? En una sinagoga. Llegaba Saulo y mismo le abrían las puertas. Entonces, él había hecho amigos en estas regiones. Y algunos que le conocían y le apreciaban, a pesar de que Pablo ahora era un convertido al cristianismo, le apreciaban y le informaron a Pablo acerca de las acechanzas que tenían contra él. Y una de las cosas que hace las personas que no están de acuerdo con una enseñanza es tratar de eliminar al oponente. Y no simplemente escucharle para saber cómo pueden ayudarse a hacer la obra. No, hay que eliminar al oponente. Hay que sacarlo del juego. Y los judíos eran expertos en esto. ¿Qué quisieron hacer con Jesús? ¿Qué quisieron hacer? Matarlo. ¿Qué hicieron con Esteban cuando no pudieron resistir el Espíritu Santo por el que él hablaba? Matarlo. ¿Y qué quieren hacer ahora con Pablo? Matarlo. Entonces lo van a matar. Escuchen, van a matar a Pablo. Y cualquiera de nosotros diríamos, hermano, Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo iba a estar dispuesto a la muerte. No. ¿Qué hicieron los hermanos? ¿Qué hicieron? Lo descolgaron por un canasto y le guardaron la vida. Por miedo. ¿Qué cree usted? ¿Fue miedo de Pablo? A ver, pregúntense. ¿Le dio a Pablo miedito? Todavía no estaba preparado, no era fuerte espiritualmente y dijo, ay no, qué miedo, me van a matar yo tan joven. Apenas me bauticé, apenas voy a empezar a predicar y ya me van a matar. No, hermano, no fue por miedo. Decidieron librarle por prudencia. ¿Qué dice Proverbios 22:3? Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal, ¿y qué? Mas los simples, ellos también ven el mal. Escuche, porque el contexto es el avisado ve el mal. Los simples ven también el mal, pasan y reciben el daño. Ellos vieron el mal que le esperaba a Pablo, fueron avisados, es decir, no avisados que les avisaron. Avisados fueron personas prudentes. En otras versiones más literales dice, el prudente ve el mal y se aparta. Entonces él vio y los hermanos vieron el peligro y decidieron librarle, no por miedo, sino por prudencia. Y si usted quiere cuestionar a Pablo y decir, no, le dio miedo, a Jesús también lo quisieron matar. ¿Y qué hizo Jesús? Se les escabulló por el centro y no lo pudieron tocar. Léalo, si usted cree que es mentira, en Juan capítulo 10, versículo 31, para que no crea solamente en mis palabras. Juan capítulo 10, versículo 31 al 39 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero ¿él qué? Se escapó de sus manos. Bueno, si él vino a morir, ¿por qué no murió en ese momento? Porque ahí lo iban a matar. Ellos no buscaron piedras para hacerle una estatua. Eran a matarlo.
Pero el Señor se les escapó. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo en que Él debía morir. Y no era el tiempo para que Pablo muriera en Damasco. Pablo sí iba a morir. Y por eso Él dice más adelante, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es más, yo deseo morir y estar con Cristo. Muchos de nosotros decimos, no, yo deseo vivir y conseguir. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Si a usted le dijeron, ¿qué escoge? ¿Morirse ahora o tener 20 años más, conseguir plata y viajar? Sea sincero. Ananías y Zafira salieron muertos del templo. Pablo se les escapó porque el tiempo de su partida todavía no había llegado. Hermanos, nosotros no debemos tentar a Dios enfrentándonos a peligros innecesarios sobre la idea de que Dios me tiene que librar. No, hermanos. El necio es el que hace eso. Tienta a Dios. No, yo me cubro con la sangre de Cristo. No es bíblico ni siquiera eso. Estás peor que los católicos si dices eso. Porque los católicos se persignan, algo que la Biblia no enseña. Y tú te cubres con la sangre de Cristo cuando la Biblia ni siquiera enseña eso. Vamos peor. El vocabulario de un cristiano no puede ser ese, porque no es bíblico. El cristiano se encomienda a Dios, pero si ve el mal, se aparta. No se anda metiendo en peligros y por donde meto la cabeza el cuerpo me tiene que salir. No, eso es tentar a Dios. Y a veces en los planes que hacemos lo mismo. No, yo me meto por aquí en esta deuda y aunque no sé cómo la voy a pagar, Dios me tiene que sacar. No, Dios no tiene que sacarte. Dios no te tiene que sacar. Porque eso es imprudencia. No tentemos a Dios. Pablo no lo tentó, yo me quedo aquí, a ver, que me maten, yo soy un hijo de Dios. No. Los hermanos le guardaron, los hermanos le ayudaron. Tercer punto, la primera visita de Pablo a Jerusalén. Ya vimos en la cronología cuándo fue su primera visita. Y digo su primera visita, ¿por qué? Porque él tuvo otra visita. Escuche, él tuvo otra visita. 14 años después de su conversión, que concuerdan las escrituras con el concilio en Jerusalén. Porque el concilio en Jerusalén se da en el año 51. Si él se convierte en el año 37 al 51, ¿cuántos años son? 14. ¿Ya? Ahí está el tiempo. Por eso no hay que inventar fechas, en la Biblia está. Lo que pasa es que nosotros somos tan perezosos que no estudiamos, pero ahí en la Biblia está. Dice, 14 años después subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Claro, al concilio, para resolver una situación que estaba pasando con las iglesias en Antioquía, que estaban queriendo judaizar nuevamente a los discípulos. Ya eran cristianos, los querían judaizar. Ahora dice, en el versículo 26 de Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 26, dice la palabra de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué le tenían temor a Saulo? Es que tiempito atrás, añitos atrás, fue el que cogió las túnicas de los que apedrearon a Esteban. Ellos, para poder tirar las piedras, tenían mucha ropa encima y no podían apuntarle bien a la cabeza de Esteban, así que se quitaron las túnicas y Pablo, no las tiren, venga, yo se las cargo, dando su aprobación, y mataron a Esteban. Y luego comienza Saulo a perseguir a la iglesia en Jerusalén y en ciudades extranjeras y pide cartas. Ellos son testigos de lo que ha hecho Pablo. Ahora llega a Jerusalén. Hermanos, dimos la gente, ¿qué pasó aquí? Miren, hermanos, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros si alguien que ha sido el enemigo de Cristo durante muchos años, que incluso a muchos miembros de la iglesia había entregado a la cárcel o a la muerte,
Después de unos añitos llega aquí, hermanos, ya me convertí al Señor, los amo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Así, hermano Saulo, ven, danos tu testimonio. No. Ah, hermano, bienvenido, Dios lo guarde. ¿Vamos a esperar? ¿Sí o no? Eso es normal. Eso es normal. Ellos le tenían temor al ver el proceder que tuvo Saulo. Y hermanos, tengan en cuenta esto. Yo lo compartía con alguien. Cuando usted y yo nos entregamos al Señor, el Señor nos salva, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia. Ante Dios estamos limpios. Ante el mundo seguimos siendo la misma persona, solo que ahora va a la iglesia. ¿Sí o no? Para el mundo, la misma persona, solo que ahora va a la iglesia y él dice que es cristiano. Eso dice. Bueno, algunos dicen, y lleva la Biblia. Pero lo triste es que algunos otros dicen, y ni Biblia lleva, porque ni Biblia tenemos. ¿Sí o no? Bueno, algunos se lo reconoce por la Biblia, otros ni por la Biblia, porque ni la cargan, ni la tienen, ni la leen, ni la usan. Pero ante Dios estamos limpios. Ahora es ante el mundo, ante quien nosotros debemos dar testimonio de la fe que profesamos. Ahora es ante el mundo, ante quien nosotros debemos mostrar los frutos de que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Por eso es que estas personas no creían en Saulo, inmediatamente lo vieron. Porque Pablo mismo relata en Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió, 26, perdón, estaba en el 25. Yo ciertamente, habiendo creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, miren, él lo había hecho en Jerusalén inicialmente, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Noten todo lo que hizo Pablo. Y ahora llega a Jerusalén. Hermanos, no le creían. Por eso, hermanos, cuanto más tú y yo vivimos en el mundo y en el pecado y nos convertimos, más difícil es demostrar que realmente somos hijos de Dios. Más difícil. Porque el mundo, las personas que nos rodean, nuestra familia, los conocidos, dicen, este que va a cambiar, ella que va a cambiar, ese es el mismo. Ahorita eso es emoción que va a la iglesia, espérese unos días y verás que vuelve. Y muchos han vuelto. Triste y lastimosamente muchos han vuelto. Pero tú y yo debemos ser la excepción. Eso hablábamos con una familia ayer que nos invitaron a una reunión y ellos decían, no, es que yo iba a la iglesia, pero no, el pastor y y la otra persona también dijo, no, si el pastor llevó que una salida de varones y terminó borracho el pastor. Terminó borracho y dice, yo pero no voy a las iglesias. Le digo, mire, es como si yo le dijera a mi hijo, hijo, en la escuela hay buenos estudiantes y hay malos estudiantes. Sí, hay malos estudiantes, no vayas a estudiar. No, yo lo mando y le digo, ahora tú debes ser buen estudiante y dar ejemplo. Les decía a ellos, entonces, ¿por qué tú no cambias la imagen que la gente tiene de Cristo? Y sé tú el ejemplo a seguir, sé tú el modelo a seguir. ¿Tú crees que en la iglesia hay hipócritas? ¿Ustedes lo creen? Amén. ¿Cuántos hipócritas se quedaron callados, no? ¿Creemos que en la iglesia hay hipócritas? Nosotros no debemos ser hipócritas. Nosotros, ¿crees que en la iglesia hay murmuración? Nosotros no debemos ser los murmuradores. ¿Creemos que en la iglesia hay hermanos que dan mal testimonio? Sí. Nosotros no debemos dar mal testimonio. Nosotros, comprometámonos cada uno de nosotros para que el nombre de Cristo no sea vituperado. Bernabé, aparece Bernabé ahora, que ya lo habíamos visto en Hechos capítulo 4, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí se acuerdan de Bernabé? Bueno. Su nombre era el Paracletos,
porque ese es el nombre de Bernabé, Paracletos, que es el mismo nombre que se le da al Espíritu Santo como Consolador. Entonces, este nombre, Bernabé, o este hombre Bernabé, aparece en escena nuevamente, porque él está en Jerusalén. Dice 27, entonces Bernabé tomándole le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado valerosamente en Damasco, en el nombre de Jesús. Aparece Bernabé, hermanos, y es el pacificador, es el mediador, se convierte en el puente para que Saulo pueda ser recibido por los apóstoles y la iglesia en Jerusalén, y se convierte en el puente para que la iglesia en Jerusalén deje de tener prejuicio contra Pablo y acepten a Pablo. Este era Bernabé. ¿Qué don tenía Bernabé? Porque él se le llama hijo de consolación. Era un hombre que animaba, que estimulaba, era un hombre generoso. Noten lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 6 al 9, porque allí aparecen unos dones que yo creo que algunos de nosotros no creemos que son dones, cuando en realidad son dones. ¿Ya? Romanos 12, del 6 al 9, y se lo voy a leer nuevamente en la TLA. Dice, ¿ya están allá? Romanos 12, del 6 al 9. En la TLA, ahí está. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Ahí aparecen dones en la Reina Valera, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Note que está diciendo que no todos tienen la capacidad de enseñar. Si nos pide animar a los demás, ¿qué hay que hacer? Debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Aquí nos encontramos nosotros a nuestro hermano Bernabé, porque allá aparece en Romanos la palabra si exhortar en la exhortación. Y la palabra exhortar no es, venga hermano que lo tengo que exhortar. Nosotros tenemos ese concepto, ¿no? De exhortar es, venga que le voy a decir lo que está haciendo mano. La palabra exhortar es ayudar a crecer, es consolar, es estimular, es instruir, es enseñar, es ayudar a la otra persona a que vea las cosas como Dios las ve. ¿Qué hizo Bernabé en este caso, hermanos? Eso. Él tenía ese don de ser un mediador, un pacificador, y se convirtió en eso. Vio que había una diferencia entre unos y otros por ideas, no por realidades, porque no eran realidades ya. O sea, no vamos a entrar a pacificar a un violento, agresivo, que es violento y agresivo, a decirle al que está sufriendo agresión y violencia, pero míralo con otros ojos. No, es violento y es agresivo, con este hay que tener otro trato. No, aquí era por ideas. Ellos tenían la idea de que Pablo seguía siendo un perseguidor, ya no lo era. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Venga, este hermano se convirtió. Yo puedo dar testimonio por lo que he escuchado de su conversión y posiblemente porque había escuchado lo que los hermanos en Damasco y en Tarso habían dicho acerca de la nueva vida de Pablo en Cristo. La pregunta es, ¿qué clase de miembros somos nosotros en la iglesia? ¿Qué clase de miembros somos nosotros ahora en la iglesia? ¿Somos pacificadores o pirómanos con nuestra lengua? Bueno, espero que no crean que la palabra pirómano es ofensiva, ¿no? Pirómano se le da simplemente a la persona que con fuego hace trucos o hace daños. Ese es un pirómano. Es de una raíz griega. ¿Qué somos nosotros? ¿Pacificadores en las relaciones o pirómanos que encendemos fuegos? Porque eso es lo que dice Santiago, ¿no? Mirad cuán gran bosque se enciende por un pequeño fuego. Los fuegos no comienzan con que llegó alguien y derramó en un bosque 100 barriles de petróleo, de gasolina y le prendió. No,
un pequeño fueguito, un fosforito que alguien tiró encendido, una colilla de cigarrillo que alguien tiró en un bosque y se enciende y hace estragos. Y dice Santiago, así también en nuestra lengua. Hermanos, a veces vemos un conflicto y en vez de pacificar, terminamos haciendo más mal. Y encendemos más el fuego. ¿Qué somos nosotros en la iglesia? Bernabé era un pacificador. ¿Le gustaría a usted ser un pacificador, hermano, hermana? Amén. A paz nos llamó el Señor. Alguien dijo en una ocasión que en toda iglesia se debe tener un Pablo, un Timoteo y un Bernabé. Un Pablo es ese hombre dispuesto a hacer todo por la obra de Cristo y quien enseña. Un Timoteo es aquel que se dispone para aprender y para hacer lo que su maestro o aquellos que le lideran le ordenen. Y un Bernabé para lidiar a veces con los conflictos en la iglesia. Se necesitan los tres. ¿Cuál somos nosotros? ¿Cuál? Porque acá nos encontramos a Pablo y a Bernabé. ¿Cuál de ellos somos nosotros? ¿Cuál le gustaría a usted ser, hermanos? Ahora, debemos tener en cuenta que la palabra, cuando dice que no vi a ninguno de los apóstoles, se refiere solamente a Pedro, ¿no? Y esto nos va a enseñar algo. Usted dirá, bueno, sí, ya eso lo dijo antes, sí, pero ahorita lo voy a ampliar. Dice en Gálatas, y no vi a ninguno de los apóstoles sino excepto a Pedro. Él hubiera podido decir, y no vi a ningún apóstol sino a Pedro. ¿Por qué lo dice apóstoles? Alguno dirá, no, porque él esperaba verlos a todos. Sí, pero entiéndase que en la Biblia cada palabra tiene un propósito mucho más amplio del que nosotros simplemente leemos. Y es que cuando se hablaba de los apóstoles se podía hablar de un solo apóstol en representación de los demás. Un solo apóstol representaba a todos los demás. A veces nosotros no vemos que así es ahora, hermanos. Cuando la gente habla de la iglesia, por mi mal testimonio, la gente no distingue entre un miembro que está dando mal testimonio y el contexto general de la iglesia. Noten, esas dos personas con las que hablábamos dejaron de ir a una iglesia por el testimonio de una persona en una y otra persona en otra. Y con eso calificó a toda la iglesia. En el contexto de nosotros como iglesia es así. Tu testimonio es representación de cada uno de nosotros. Mi testimonio es representación de cada uno de ustedes. Mi testimonio. Tu testimonio habla por todos nosotros. Si tú te conduces en el mundo como un pagano, creerán que la iglesia de Cristo es eso, un lugar donde vienen y no han sido convertidos, siguen siendo paganos. En el contexto ministerial, un servidor es la representación de todos los demás servidores. Un siervo irresponsable hace ver que todo el grupo son irresponsables. Un siervo inmaduro hace ver que todos somos inmaduros. Un siervo conflictivo hace ver que todos somos conflictivos. Un siervo carnal hace ver que todos somos carnales. En la familia pasa igual. Un miembro de una familia que da mal testimonio es representación de toda la familia. Y en la iglesia somos una familia. Pablo dice, yo no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Pedro, pero con eso era suficiente. Porque Pedro representaba a los demás hermanos. Hoy en día, hermanos, nosotros debemos ver la iglesia de la misma manera. No nos veamos como islas. No, yo voy a la iglesia y ya. No, hermanos, somos miembros los unos de los otros. Representamos a Cristo en el mundo. Y es triste que muchas veces nosotros seamos la causa de que se hable mal del buen nombre de Cristo. Es triste, hermanos, que nosotros, cuando digo nosotros me incluyo, que se hable mal del buen nombre de Cristo. Por mi testimonio, por mis palabras, por mi conducta, por mi proceder.
Por eso es que la palabra de Dios nos manda a que nosotros miremos cómo andamos. Efesios 5:15. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermano, ¿usted se ha fijado cómo usted está andando en el mundo? ¿Usted cree que su caminar en el mundo es digno de un hijo de Dios? ¿Usted lo cree? ¿Usted aprueba su propia conducta? Si usted viera su conducta en la conducta de otro, ¿usted la aprobaría? Mirad cómo andéis, no como sabios, sino como necios. Y Pablo dice en 2 Corintios 6:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y el ministerio es vituperado, porque a veces uno de los miembros es tropiezo a los demás. El ministerio es vituperado. ¿Cómo estamos representando la iglesia del Señor? ¿Cómo estamos representando nuestros hogares? ¿Cómo estamos representando el ministerio? Verso 28 al 30. ¿Ya están cansados? ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Seguro? Si está cansado, me avisa. 28 al 30 de Hechos capítulo 9. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Otra vez lo quieren matar. Y los griegos aquí son judíos, prosélitos, convertidos al judaísmo. ¿Ya? Pero venían de descendencia griega. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Otra vez lo libraron de la muerte. Dice que Pablo estuvo 15 días en Jerusalén. Predicó el evangelio. Pero al ver de que lo quieren matar, lo envían nuevamente a Tarso. Allá estaba durante un tiempo y después fue llevado por Bernabé a Antioquía de Siria. Eso lo encontramos en Hechos 11:25, no lo vaya a leer hoy. ¿Ya? Dice que Bernabé, al ver de que la iglesia, al darse cuenta que en Antioquía de Siria, porque hay Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, y también está Antioquia aquí en Colombia, pero ese es otro. ¿Ya? Pero estaban esos dos Antioquías. Dice que Bernabé es enviado allá y ve la gracia de Dios y dice, bueno, aquí se necesita un trabajo, aquí se necesita una labor. ¿Qué hace? Va por el apóstol Pablo y lo trae a Antioquía, y allí está con los discípulos durante un año, y es cuando comienza entonces en Hechos 13:1 su ministerio apostólico. Pero dice que las iglesias disfrutaron de un periodo de paz, y todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué había paz? Bueno, por varias razones. Una, quien había iniciado la persecución ahora estaba del lado contrario. ¿Sí o no? Alguien en una ocasión le preguntó a un general de un ejército, estaban hablando de dos generales que eran amigos pero tenían conflictos con otros países. Le preguntan, ¿tú cómo haces para derrotar a tus enemigos? Yo los ataco con todo y los destruyo. Y le preguntan al otro, ¿y tú cómo haces? Yo los hago mis amigos. ¿Pero cómo así si están en guerra? Sí, pues me estás preguntando cómo destruyo al enemigo, haciéndolo mi amigo. Porque si él es mi amigo, ya no hay enemigo. Ya le destruí al enemigo, haciéndolo mi amigo. Nuestro concepto a veces es diferente. Hay que destruir al enemigo. Este general decía, hay que hacerlo nuestro amigo. Y destruimos al enemigo. Hermanos, Pablo estaba del otro lado. Ahora las iglesias tenían paz. Y esto nos enseña algo también para meditar. ¿Soy yo un agente de paz en la iglesia? ¿O soy yo un agente de conflictos en la iglesia? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Recordemos, la iglesia somos nosotros. Nunca, hermano, si tú eres miembro de esta iglesia, nunca hables de la iglesia en tercera persona. No hables así. Y no digo que me choca, me molesta, pero me hiere. Cuando alguien aquí habla y dice, es que en la iglesia no hacen esto. En lugar de lo cual más bien deberías decir, nosotros como iglesia no hacemos esto. Porque si tú dices en la iglesia, tú te estás sacando de la iglesia. No hables mal de la iglesia si tú eres parte de ella. Porque si hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de ti mismo.
No hablen mal del grupo de servicio si tú eres parte del grupo de servicio. No hablen mal de tu familia si tú eres parte de tu familia. Las iglesias tenían paz, porque el hombre que era un conflicto en otras ocasiones ahora se había convertido. Ya no era un instrumento de turbación y de conflictos. Y es lo mismo nosotros. ¿Podemos contribuir a la paz o a la mutua edificación? ¿O podemos convertirnos en miembros conflictivos en el hogar, en el trabajo? Hay hermanos que da vergüenza que son conflictivos en el trabajo. Hay hermanos que son conflictivos en la familia. Hay hermanos que son conflictivos en la iglesia. ¿Qué estoy aportando como miembro de mi familia? ¿La puedes proyectar, Andrés? ¿Qué estoy proyectando como miembro de mi familia? Como padre, como madre, como cónyuge, como hijo, como suegro, como suegra, como nuera, como yerno, como primo, como tío. ¿Qué estoy aportando? Los que tienen aquí yernos o nueras, levanten la mano. ¿Los demás no tienen? Bueno. ¿Tú qué le aportas a la nueva familia de tus hijos? ¿Conflictos? ¿Tú eres la persona que lleva conflictos a esa familia? ¿O eres la persona que lleva paz a esa familia? ¿Cuántos somos padres? ¿Somos padres conflictivos en el hogar? ¿O somos aquellos agentes de paz que ayudan a resolver conflictos entre los hijos? ¿Cuántos hijos están aquí que viven en casa de sus padres? Levanten la mano los que son hijos y viven en casa de sus padres. ¿Los demás dónde viven? ¿Ya son independientes? ¿Qué llevas a tu hogar como hijo? ¿Conflictos? ¿Preocupaciones a tus padres? ¿Qué le llevas a tu hogar? ¿Eres el que genera los conflictos entre papá y mamá o con tus hermanos? ¿Qué le estás llevando a tu hogar? Hijos, ¿qué le están aportando a sus hogares? ¿Cuántos trabajan en una empresa? Levanten la mano. Ustedes que trabajan en empresas, ¿son trabajadores conflictivos o son trabajadores pacificadores? ¿Qué somos, hermanos? Porque eso habla de la fe que nosotros profesamos. ¿Qué estoy aportando a la iglesia del Señor como miembro, como servidor? ¿Soy un Pablo antes de convertirme que le quiero hacer daño a la iglesia? ¿O soy un Bernabé que está buscando cómo ayudar a restablecer las buenas relaciones? ¿Qué soy? Porque podemos ser el Pablo antes de convertirme o el Bernabé que ayuda a resolver conflictos. Si queremos contribuir para mantener la paz y la mutua edificación, debemos recordarnos el Evangelio y aplicárnoslo cada día, porque entonces recordaremos que nosotros éramos pecadores. Y Él vino a buscarnos, Cristo vino a buscarnos cuando éramos pecadores. Recordaremos que éramos extraños y Él nos recibió como hijos. Recordaremos que estábamos enemistados contra Dios y Él nos reconcilió por medio de su muerte y ahora nos ha dado su paz para que nosotros seamos pacificadores. Que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y nos mandó a vivir en paz. No olvidemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia no es solamente lo que hacemos el domingo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro hace parte de su cuerpo. ¿Tú eres miembro de la iglesia? ¿Sí o no? Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y lo que tú hagas contra un hermano se lo haces a Cristo. Lo que tú hagas contra un hermano se lo estás haciendo a Cristo. Y en el hogar, no somos el hombre y la mujer. Bueno, sí somos hombre y mujer. Pero en el hogar no somos el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. ¿Cómo nos ve Dios desde el cielo? Dejar al hombre a su padre y a su madre. Muchachos, escuchen esto, los que se quieren casar. ¿A quién tienen que dejar? Papá y mamá. Suegros, suegras, déjenlos. Porque eso manda Dios. Déjalos que vivan. No te entrometas en ese hogar porque lo vuelves disfuncional. Cuando tú haces las funciones del hombre o de la mujer en ese nuevo hogar, los haces disfuncionales.
porque no los estás dejando funcionar. Déjalos que funcionen. Déjalos que hagan su trabajo. Ay, es que pobrecita, ella no tiene tiempo para hacer el aseo, le va a ayudar. Déjala, ya se casó. Ay, es que pobrecito el hombre no le alcanza y mi hija quiere otra cosa. Déjalo, él se casó, él tiene que responder. Déjalos que sean funcionales. No los vuelvas disfuncionales. ¿Cómo los ve Dios desde el cielo? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una. Cuando tú hablas de tu esposa o de tu esposo, estás hablando contra tu propio cuerpo. Cuando tú le haces daño a tu esposo o a tu esposa, te estás haciendo daño a ti mismo, porque es tu propia carne. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Las buenas relaciones en todo lugar. De lo contrario, nuestra conducta no va a hablar bien del Evangelio. Y la iglesia no va a tener paz. La familia no va a tener paz. En el trabajo no va a haber paz. Y mucho menos vamos a conseguir la paz total en el mundo. La paz total no se consigue por firmar un tratado. La paz total se consigue cuando el hombre se entrega a Cristo, porque recibe paz para con Dios y paz para con los hombres. ¿Están cansados? Bueno, termino. Hoy sí, de verdad, cumplo mi palabra. Segunda de Corintios 13. Algunos me están acusando de no ser sincero cuando digo, vamos a terminar. Y cuando usted dice vamos a terminar, falta como media hora. No, hoy ya vamos a acabar. Es en serio. Segunda de Corintios 13, versos 7 al 11. ¿Ya lo tienen? Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo les escribe esta carta y les dice, hermanos, yo les he hablado severamente, fuerte. Las palabras de Pablo fueron fuertes desde la primera carta. Les llama niños, les llama carnales. Así les llamó. Necios, envanecidos. Así les llamó. Fue una carta severa y él les dice, pero todo esto que yo les he escrito, hermanos, es para su bien, para que ustedes hagan lo bueno. Y el propósito de estas exhortaciones, hermanos, no es ofender a nadie. El día que yo sienta que voy a predicar para ofender, que lo haga otro. Pero el propósito de exhortaciones que parecen severas, duras, fuertes, que hieren a veces, que tocan, que duelen, no es para ofender, no es para maltratar a nadie. Dice Pablo, es una autoridad que el Señor nos ha dado para edificar. Con esa intención lo hacemos, hermanos, que nos edifiquemos. Y el mensaje puede ser severo, pero nunca dude que es un mensaje de amor. Porque Dios quiere que hagamos lo bueno siempre y que tengamos un mismo sentir y podamos así vivir en paz unos con otros. Por eso les dice en el 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermanos, ¿queremos que el Dios de paz y de amor esté con nosotros? No olvide los versículos anteriores. Entonces ninguna cosa mal hagáis. Esa es la condición. El Señor de paz no va a estar conmigo porque yo le diga, Señor, dame paz. No. El Dios de paz estará con nosotros cuando ninguna cosa mala hagamos. El Señor de paz estará con nosotros cuando tengamos gozo entre nosotros. Cuando nos perfeccionemos, nos consolemos, seamos de un mismo sentir. Es donde se va a tener paz. ¿Queremos disfrutar todo eso? ¿Sí o no? Lea el versículo 12 y hagamos lo que dice allí. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Saludaos qué? Los unos a los otros. Salude a su hermano o a su hermana con amor, sincero.
deseando querer vivir en paz con su hermano, con su hermana, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con la suegra, con la nuera, con el yerno, con el primo, con ese hermanito que a veces tienen conflicto. Saludaos los unos a los otros, porque el Dios de paz estará con nosotros. Dios les bendiga, hermanos.